Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones, les habla su amigo y hermano pastor Edgar Solórzano. Bueno, me tocó a mí hoy traer la palabra de Dios y es un privilegio poder bendecirlos a ustedes a través de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos bendice a nosotros cuando la estudiamos, cuando la podemos apreciar, cuando la podemos captar. Recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y la Biblia enseña que es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra lo más profundo del alma, las coyunturas y los tuétanos, de tal manera que esta palabra hace que la gente sea transformada, cambiada, renovada y fortalecida, más en estos tiempos que estamos pasando, donde necesitamos tanta fortaleza, tanta ayuda de Dios. Y bien, hoy vamos a estar tocando en el libro de Marcos capítulo 3. Para los que no han estado con nosotros, yo he venido estudiando el capítulo 1, el capítulo 2 y ahora nos toca el capítulo 3 del libro de Marcos, y dándoles una pequeña referencia. Marcos fue uno de los ayudantes del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Y conforme ellos fueron al viaje misionero, Marcos no soportó la presión que existía en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces los dejó botados en el camino. Y Pablo pues eso no le gustó. En el segundo viaje misionero, Marcos quiso volver a tomar las riendas del viaje misionero y Pablo no lo aceptó. Bernabé, que era el tío, lo tomó por aparte, se separó de Pablo, y entonces Bernabé agarró a Marcos, lo ayudó, le dio sus instrucciones, estuvo con él, y luego Marcos se hizo discípulo de Pedro, el apóstol Pedro. Pedro lo llama hijo, en una de sus cartas lo llama hijo, mi hijo Marcos, y luego Marcos escribe el Evangelio de Marcos, que está en su nombre, pero prácticamente Marcos recopila todas las enseñanzas que el apóstol Pedro le da, y entonces fue, dicen algunos historiadores, el primer evangelio que se hizo. Recuerden que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y entonces ellos, Lucas y Mateo, tomaron como base el libro de Marcos, y por eso estos 3 evangelios, Lucas, Mateo y Marcos, se llaman los evangelios sinópticos porque tienen historias bastante parecidas. Pero bien, entonces después de ser un hombre que en el principio no sirvió, Dios trabajó con él, usó a sus ángeles, a Bernabé, al apóstol Pedro, el mismo a Pablo, luego más adelante lo llama y le dice que me es útil para el ministerio, y entonces Marcos llegó a ser un gran elemento en el cristianismo en los primeros años, y hoy por hoy gozamos con el Evangelio de Marcos. Otra cosa importante que usted y yo tenemos que recordar es que Marcos fue escrito para los romanos. Mateo, recuerde que está escrito para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para posiblemente para los helenistas, aquellos griegos, ¿verdad? Y también Juan, que escribió, pero Juan escribió para todo el mundo. Entonces Marcos está dirigido y no se concentra mucho en parábolas, no se concentra mucho en sermones, se concentra más en milagros que Jesús hace, y sobre todo la predicación del Evangelio, donde Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Marcos dirige ese Evangelio a los romanos y está dirigido para nosotros los que queremos ver cómo Jesús es un Dios de milagros, es un Dios de hacedor, de prodigios, de milagros y de cosas grandes. En el capítulo 3 vamos a leer, y hoy titulé, la religión que no le agrada a Dios. En el capítulo 3 vamos a ver una historia interesante, donde en el tiempo de Jesús ya habían partidos religiosos que existían y que estaban ayudando al pueblo judío, pero que este tipo de partido religioso no agradaba a Dios realmente, porque habían perdido la misericordia, habían perdido el amor, habían perdido el respeto al ser humano, habían perdido la justicia, y entonces la gente se sentían pastoreadas, pero por gente que no tenían mucho interés por ellos. Habían varios partidos políticos, pero también habían partidos religiosos. Voy a nombrarles algunos. Teníamos a los fariseos, teníamos a los saduceos, teníamos a los esenios, teníamos también a los escribas, y también teníamos a un grupo de personas que llamaban los herodianos. Estos eran los religiosos. El tema de hoy se llama la religión que no le agrada a Dios. Y Jesús, cuando entra en el escenario y comienza a predicar el Evangelio, se topa de que los religiosos, los que guardaban la ley, los que andaban conociendo y enseñando la ley, los que estaban en el templo, en las sinagogas, predicando la palabra, se encuentran que sus enemigos no eran precisamente los romanos, aunque los romanos lo mataron, pero no eran precisamente los romanos, sino que eran los mismos religiosos
religiosos los que se habían levantado en contra de Jesús. Y aquí vemos una de las historias donde Marcos nos relata cómo Jesús se confronta con ellos y bueno, vemos ahí y se desenmascara la cara de este religioso. Entonces, el tema es la religión que no agrada a Dios. Y vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 1, y yo le voy a invitar que usted lea conmigo. Dice, Marcos capítulo 3, versículo 1, dice: otra vez entró en la sinagoga y un hombre que tenía la mano paralizada estaba allí. En otras versiones dice la mano seca. Una enfermedad ahí que el hombre tenía, posiblemente una incapacidad, no sabemos, tullida, quebrada, dice paralizada, seca, no sé, sabemos qué fue lo que le pasó, realmente no sabemos. Ahí algunos, estaba yo leyendo, por ejemplo, algunos evangelios apócrifos que relatan un poquito al respecto y dicen que el hombre era un albañil que tuvo un accidente. Como es un libro apócrifo, no sabemos realmente si es cierto o no es cierto, pero la cuestión es que el hombre está en la sinagoga y está en ese momento Jesús, y era un día sábado. La sinagoga, para los que no saben, era un lugar donde se reunía la gente, habían diferentes comunidades judías y ahí se hacía una especie de ermita pequeña, una cosa pequeña, en donde a un lado estaban los hombres, a un lado estaban las mujeres, y se enseñaba la Biblia los días sábados. También se enseñaba durante la semana a los niños la Biblia, la palabra de Dios, y también algunas cuestiones judiciales se planteaban ahí en la sinagoga. Entonces la sinagoga eran lugares de reunión donde la gente se acercaba para poder escuchar la palabra de Dios. Y entonces Jesús está en la sinagoga y hay un hombre con una mano, dice aquí, paralizada. Versículo 2. Y al fin de poder acusarle, los religiosos de aquel entonces, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos que estaban por ahí, le observaban atentamente para ver si sanaría en el día de reposo. Vamos a ver, los judíos tenían una ley que tenían que guardar el día de reposo, el sábado. Y el día de reposo, sábado, era el día que Dios había reposado y que había mandado a través de la ley que tenían que guardarse el día de reposo. Ese día no se podía hacer actividades, no se podía hacer nada. Y bueno, ellos estaban pendientes de ver si Jesús hacía un milagro. Vea qué interesante cómo podemos llegar nosotros, a pesar de estar en una iglesia, a pesar de conocer la Biblia, ser tan ciegos y no poder observar cuando Dios se glorifica, cuando Dios hace la obra. Ellos estaban pendientes porque no podían negar de que Jesús hacía milagros. El poder de Dios en Jesús era tan grande, era Dios mismo, que ellos no podían negar que Jesús hacía milagros. De hecho, en algunos otros versículos, ellos atribuían los milagros de Jesús al diablo. Ellos decían que por Satanás era que Jesús podía hacer esos milagros, pero no podían negar que había milagros y que mucha gente seguía a Jesús a causa de esos milagros que Jesús hacía. Entonces estaban ahí pendientes, no para escuchar el mensaje que Jesús traía, sino más bien para ver de qué manera lo acusaban. Entonces el hombre de la mano seca está por ahí, entonces claro, ellos aprovechan y dicen, este es el momento de acusarlo, porque el hombre va a infringir uno de los mandamientos claves, que es hacer algo en el día de reposo, que era prohibido hacer algo en el día de reposo. Pero Jesús muestra su gran misericordia y su gran amor. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice que dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y acércate. En aquel momento los espectadores, los que conocían de Jesús, los admiradores de Jesús se pusieron también a observar bien, los enemigos de Jesús, todo aquello se volvió, ¿verdad?, una mirada a Jesús y al enfermo a ver qué estaba pasando. Recordemos, día de reposo, no se podía hacer nada, pero Jesús viene a mostrar el espíritu mismo de la ley y no la ley en sí. Muchas veces nosotros tenemos que entender que existe una ley, pero que cumplirla sería grave en el contexto que se esté mirando. Vamos a pensar que la ley dice que en la autopista tienes que ir a 80 kilómetros por hora y que no puedes ir ni a más ni menos, que tienes que ir en la autopista, pero de pronto aparece un anciano en el camino.
por cuestiones obvias, por cuestiones humanas, usted no puede ir a 80 kilómetros, tenés que detenerte, claro, puede causar un accidente y todo el asunto, pero tenés que detenerte porque vas a atropellar a esa persona y tratarías de que inclusive la persona pasara y luego seguir caminando, pero a seguir adelante. Bueno, eso es precisamente lo que Jesús hace con la ley, Él no la está infringiendo, sencillamente está mostrando el espíritu de la ley, de que hay cosas que son más importantes que el mismo mandamiento, y en este caso es la misericordia y el amor, y lo más importante aquí era la persona que está enferma, y no podemos agarrar esa ley y tirarse uno a la pista y atropellar a la persona solamente porque la ley dice que tengo que ir a 80 kilómetros por hora. Por supuesto hay mucha gente que lo hace, no les importa atropellar a nadie, no les importa hacerlo, ellos dicen tengo que guardar lo que dice la ley, pero Jesús no vino a enseñar eso, vino a enseñar más bien el espíritu de la ley, y entonces le dice al hombre, levántate y acércate. Y él, Jesús, le preguntó a los enemigos, le preguntó a la gente que lo odiaba, le preguntó a la gente que estaba esperando que él cayera en algún error: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Ahí los confronta y les dice, a ver, ustedes dicen que en el día de reposo no se puede hacer nada, que es un día donde tenemos que guardarlo. Yo les voy a hacer una pregunta, por favor contéstenme. En el día de reposo es lícito, está bien, hacer bien o hacer mal. Por supuesto, hacer mal jamás. Y hacer bien sería, digamos, lo obvio en un día, sobre todo el día de reposo, que era el día del Señor. Sin embargo, ellos, dice la Biblia, que callaban. No dijeron nada. ¿Y por qué no dijeron nada? Bueno, sabían que era una pregunta cauciosa, que si ellos decían que hacer mal, pues era en contra de la ley. Si decía hacer bien, entonces ¿por qué se enojan? Porque yo sané a alguien. Entonces ellos eran inteligentes en ese aspecto y dijeron, no, aquí mejor nos quedamos callados, no decimos nada. Bien, y después de echarles una mirada con enojo, Jesús se enoja. Noten aquí que se enoja porque la religión de ellos es una religión que no agrada a Dios. Es decir, no significa que todos los religiosos agradan a Dios. Ponga atención en esto. O sea, la palabra religión, si nos vamos a la palabra religión, dice que la religión es una creencia en Dios de acuerdo con la fe del propio corazón de esa persona, según su ídolo, conveniencia personal, personalidad, cultura. Santiago 2:19. El cristiano es el que tiene una conducta diaria y una actitud continua de la obediencia de la palabra de Dios en la Biblia. En este caso, los religiosos trataban de guardar la palabra de Dios, pero se habían vuelto inmisericordiosos con el pueblo, sobre todo un pueblo que estaba sufriendo mucho, un pueblo que estaba pasando tiranía con los romanos, hambres, enfermedades. Habían muchas enfermedades, mucha hambre, mucha falta de trabajo y mucha explotación por parte de los romanos. Entonces esta gente estaba pasándola muy mal, y tras de eso los religiosos eran gente muy dura, sin misericordia, enseñaban muy estrictas las palabras, y entonces pues ahí era donde Jesús tuvo que desenmascararlos y decirles, miren ustedes, su religión pues no está muy correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, entonces dice el siguiente versículo: y después de echarle una mirada, bueno, le dice, extiende la mano. Y el Señor extendió la mano, y en ese momento su mano fue restaurada. Día sábado, Jesús, como los señores no contestaron nada, el hombre extendió la mano, y Dios públicamente, delante de los enemigos, delante de los amigos, delante de los que creían en Él, hace un milagro médico, un milagro sanador. Bueno, un milagro posiblemente no sabemos hasta qué punto, porque recordemos que una mano podría tener problemas de los tendones, atrofiados, músculos, huesos, qué sé yo, nervios, tantas cosas que podría estar, de tal manera que este señor
estaba bien mal, posiblemente la columna, pero como Él es Dios, Él nos crió a nosotros y nos formó, Él sabía cuál era la parte que estaba mala y Él en su poder hace el milagro. Y la persona que tenía su mano totalmente atrofiada comienza a tener movilidad y comienza a moverse los dedos y claro, al asombro de todos, muchos glorificaron a Dios viendo el milagro, pero por supuesto sus enemigos, lejos de contentarse, se enojaron. Ve qué interesante. Entonces los fariseos salieron e inmediatamente en consulta con los herodianos, yo les hablé de que existía también otro partido que ahorita los explicamos quiénes eran los herodianos, comenzaron a tomar consejo en su contra para ver cómo podían destruirle. En otras palabras, para ver de qué manera podían matarlo. Noten que estos eran los religiosos. Por ejemplo, fariseo significa apartado, un hombre que guarda sus leyes y sus mandamientos de Dios, apartado para Dios. Sin embargo, aquí está pensando cómo matarlo porque no pueden negar que en Jesús hay poder y que Jesús vino a hacer milagros. Recapitulemos un poquito este pasaje y luego vamos a hablar acerca de los religiosos del tiempo de Jesús y cuáles eran sus actitudes que no agradaban a Dios, ¿les parece? Bueno, en el capítulo 3 vemos que Jesús entra a la sinagoga y un hombre tenía una mano paralizada. Es interesante cómo nosotros a veces perdemos la misericordia. Nosotros los cristianos, nosotros los que leemos la Biblia, nosotros los que escuchamos el mensaje del domingo y empezamos el mensaje del jueves y conocemos de Dios, cómo nosotros vemos a nuestro prójimo pasando alguna necesidad y muchas veces nosotros decimos, lo que tengo es tan poco que no puedo ayudar a otros, tengo que conservar lo mío. Permítame decirle, nosotros tenemos que aprender a hacer luz en medio de las tinieblas. Esta pandemia que estamos viviendo todos, que ha sido una situación dolorosa, fuertísima, donde muchas personas han perdido su trabajo, muchos están infectados, gente que son de los hospitales están infectados, familias que han perdido ya a sus seres queridos. Este es el momento donde usted y yo tenemos que alumbrar, tenemos que mostrarles a la gente el amor de Dios. Si no tenés cómo darles una ayuda, por lo menos puedes hacer una oración. ¿Cuánto ayuda una oración en momentos tan difíciles? Nosotros que tenemos una radio y que tenemos que orar todos los días, oramos todos los días y la gente nos llama. Mira cómo nos agradecen esa oracioncita. Gente que nos llama de Guatemala, gente que nos llama de, qué sé yo, de Panamá. Mucha gente nos llama y solamente el hecho de que usted le eleve a Dios una oración por esa persona, la persona se siente sumamente agradecida y se siente fortalecida. Tenemos el caso de una amiga que trabaja en el hospital, que está en su cuarentena, ella está en su casa, está infectada y nosotros oramos por ella. ¿Cómo agradece ella esa oración? Tenemos el caso de una persona que está con quimioterapia en este momento, en medio de la pandemia, está con quimioterapia y tratamientos durísimos y la tenemos en oración. ¿Cómo agradece ella esa oración? Pero por otro lado, tenemos también que entender que tenemos que ayudar. De alguna u otra manera tenemos que ayudar. Si tú no tienes la posibilidad de ayudar, económicamente puedes llamar a un amigo, puedes contarle a alguien que tenga más posibilidades y decirle, mira, tengo una persona, un vecino amigo que no tiene comida y que necesito conseguirle algo, usted no me podría ayudar. Es un buen momento para llegar no solamente con oración, sino también llegar con un diario. Con un diario le llamamos un poquito de alimento a esa persona que tanto lo necesita. Es un buen momento para decirle a esas personas que existen programas cristianos, música cristiana, donde ustedes pueden ser más fortalecidos en los momentos difíciles. La pandemia no va a ser algo rápido, posiblemente vamos a tener muchos meses bajo esta situación. Tenemos que aprender a vivir con esto y trabajar con esto y créame que no va a ser fácil, sobre todo aquellas personas que en este momento se quedaron sin salario. Pero entonces aquí es donde Dios quiere que nosotros mostremos la luz de Jesucristo. Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz. Aquí es donde nosotros tenemos que mostrar misericordia. Gente que necesita ayuda,
En estos días me llamó una persona que necesitaba pañales para su hija de 40 y resto de años, que tiene una parálisis de hace muchos años, y entonces yo no tenía ni el dinero ni los pañales, pero comencé a escribirle a mis amigos y alguien apareció con los pañales, le llevamos los pañales y qué lindo poder ayudar a estas personas. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque usted y yo tenemos que aprender a ser espontáneos en esto. Es algo que ya no es una forma de que lo pienso, ya es un estilo de vida, usted tiene que aprender a ser de bendición. Hay algo curioso también, en la medida que usted comienza a ser de bendición para otros, Dios comienza a bendecirlo a usted. Es como una matemática de Dios, que Dios comienza a bendecirte cuando tú comienzas a bendecir a otros, y entonces el Señor comienza a darte porque sabe que eres un buen administrador y entonces comienzas a bendecir a otras personas. Bien, sigamos. Dice que el hombre tenía una mano paralizada. Perdemos la misericordia. En estos días atrás, en esta congregación donde estamos, alguien nos criticaba porque nosotros tenemos un centro de hombres que vienen a este centro, reciben terapia, reciben ayuda, se les da herramientas, se les da comida, se les da abrigo, se les da dormida. Y este hombre nos decía lo siguiente: ustedes lo que están es alcahueteando el pecado de esta persona. Esta persona es muy fácil, llega a ese lugar, dura 9 meses, no paga luz, no paga agua, no paga casa, la tira rico y ustedes le pagan todo eso y luego salen y siguen haciendo lo mismo, decía el hombre. Y entonces a este hombre se le dijo, bueno, está bien. En aquel momento teníamos tal vez unos 40 hombres que estábamos ayudando. Vamos a cambiar el escenario, le dijimos a este señor que nos criticaba. Nosotros ayudamos a esta persona, les damos la oportunidad de que se pueda restaurar, le damos herramientas para que pueda luchar en contra de su problema y que somos unos alcahuetes, está bien. ¿Qué tal si esta persona que estamos ayudando es su hijo? Piénselo. Piense que su hijo cae en drogas, cae en la piedra, vive en la calle, pasa hambres, aguaceros, vive en los charrales, lo golpean, lo asaltan, la misma sociedad lo rechaza, vive buscando en los basureros comida, su hijo, y nosotros le damos un albergue. ¿Cómo ve el asunto? Ah, no, dice el hombre, no, dice, ya es mi hijo, qué dicha que me le están ayudando porque yo no podría, de hecho ni yo podría tenerlo en la casa. Ah, entonces ve cómo perdemos nosotros la misericordia. Como no es nuestro hijo, como no es nuestra familia, a nosotros no nos importa. Jesús se puso en el lugar de esta persona que tenía su mano paralizada. Posiblemente con esa mano no podía trabajar, tenía que mendigar, posiblemente tenía familia, tenían hambre. Jesús se puso y conoció la situación que este hombre tenía. Y entonces Jesús dijo a este hombre, hay que ayudarlo. ¿Es día de reposo? Sí, es día de reposo. ¿Hay que guardar el día de reposo? Sí, hay que guardar el día de reposo, pero en el día de reposo tenemos que hacer bien y nunca dejar de hacerlo, aunque sea día de reposo. De hecho, Jesús en algún pasaje bíblico por ahí les dijo que si un animal de ustedes, por ejemplo una oveja o un burro, se cae en hueco en el día de reposo, les hace esa pregunta. Dígame una cosa, en este el día de reposo y una ovejita o un camello o un animal se te cae en un hueco, ¿no lo sacarías? ¿No sacarías a ese animal ese día porque saber que se queda ahí se va a morir? Y la gente se queda callada por la dureza de su corazón. Por supuesto que lo sacarías y todo el asunto porque es tu animalito y porque se te va a morir. ¿Cuánto más no vale esta persona que está pasando esta necesidad? Entonces Jesús los desenmascara y les dice su religión apunta a una ley, pero no están realmente teniendo la misericordia y el amor que es lo que Dios quiere que tengamos. Dice que el pasaje nos habla de que para poder acusarle, o sea, ya ellos tenían en su corazón maquinado un odio contra Jesús. Y es interesante porque muchas personas pueden estar en la iglesia, que es importante estar en la iglesia, pero su corazón está lleno de odio, lleno de rencor, lleno de envidia, lleno de resentimiento. Por eso la Biblia nos muestra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Usted y yo tenemos que guardar nuestro corazón.
tenemos que guardar este corazón para que este corazón realmente constantemente estemos perdonando. Miren, no es que no nos hacen daño, constantemente nos van a estar haciendo daño. Y créame que gente que uno menos cree nos van a hacer daño. Tenemos que presupuestar eso. Siempre va a haber gente, un hijo, una madre, un padre. Voy a poner un ejemplo personal. Yo me acuerdo que mi madre, que no era cristiana en aquel entonces, Dios la usó. No digo ni el diablo, Dios la usó para formar mi carácter. Y llegué a un momento, siendo yo cristiano, que yo a mi mamá no le podía hablar, no la podía querer. Me parecía que siendo una madre, ¿por qué ella actuaba conmigo de esta manera? A pesar de que ella en su manera de ser trataba de ser una buena madre, pero nunca logró llegar a que yo la llegara a amar. Entonces, siendo cristiano, yo llegué casi que a odiarla y no hablarle. Durante un periodo de tiempo en mi vida no le hablaba y todo el asunto. Pero conforme pasó el tiempo y conforme conocí las escrituras, Dios comenzó a decirme que yo tenía que guardar mi corazón. Yo iba a la iglesia, cantaba las alabanzas, adoraba a Dios y todo el asunto, pero dentro de mí escuchaba como una voz que me decía, ¿y tu mamá qué? Y bueno, tuve que confrontarme a mí mismo en algún momento y decirme, si yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, si quiero realmente guardar la palabra de Dios, si quiero ser un buen predicador, yo tengo que arreglar mi situación con mi mamá. Y créanme que no fue nada fácil. La busqué, le pedí perdón. De alguna manera ella me había hecho mucho daño, pero yo me bajé para que Dios trabajara en mi corazón y nos perdonamos mutuamente, gracias a Dios. Los últimos años de su vida yo traté de ser el mejor hijo que pudo ella tener, traté de estar con ella en los momentos más difíciles. Tuve que luchar mucho contra mi corazón, contra mis sentimientos. Ahí dentro de mí hay áreas que decían no, pero otras decían usted tiene que hacer la voluntad de Dios y no la suya. Y a los últimos años le di lo mejor de mí. Tuvimos una muy bonita relación los últimos 3 años de su vida. Ella murió y me siento tranquilo, gracias a Dios, porque Dios me ayudó a perdonarla, a amarla. Y es que interesantemente el amor es una decisión. No significa reconciliarse. Hay algo interesante que quiero dejar claro. Yo a veces entiendo de que hay personas que usted no se va a poder reconciliar, pero significa que en su corazón no haya odio y rencor. Noten aquí que estos hombres tenían odio, rencor, envidia, resentimiento con Jesucristo. Ellos eran los famosos maestros de la ley y a ellos tenía que venir el pueblo, no a ese predicador foráneo que estaba por ahí, y ellos resentían eso y por eso ellos andaban buscando ver de qué manera lo hacían caer, sin darse cuenta que estaban tratando con Dios mismo. Era Dios mismo, el Dios que había dado la ley, y ellos no se daban cuenta que era Dios por su odio, rencor y resentimiento que ve ahí. Ahí es donde tenemos que trabajar, porque es donde Dios tiene que ayudarnos. Y si a usted le cuesta perdonar, si a usted le cuesta realmente abrir ese corazón y lo niega, porque recuerda que existe algo que se llama negarlo. A veces lo negamos, pues nos engañamos a nosotros mismos. No, tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. A Dios no se le puede engañar. Y tenemos que decir, no, yo estoy mal con esta persona y necesito ayuda, y si necesitas ayuda, búscala, pero no puedes guardar ahí tu rencor, tu resentimiento, tu dolor, porque eso pues no agrada a Dios. Y esta gente estaba llena de odio, de rencor, de resentimiento. Bueno, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y acércate. Dice que él extendió la mano y fue restaurada. Ahí vemos cómo ellos no pueden ver el poder de Dios, las maravillas de Dios. Algunos fariseos sí conocieron que Jesús tenía poder de Dios y lo reconocieron. Por ejemplo, Nicodemo le dijo en algún momento a Jesús, siendo un principal de los fariseos, dijo, las obras que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios contigo. O sea, algunos sí podían reconocer, pero la mayoría de estas personas estaban cegadas por su odio, su resentimiento y su dolor contra Jesús y no podían ver que Jesús era el Dios de los milagros. Y bueno, dice que entonces salieron los fariseos e inmediatamente, en consulta con los herodianos, comenzaron a tomar consejo en su contra para ver cómo podían destruirla. Entonces, a ver, el tema de hoy, que dijimos que hoy el tema va a ser la religión que no le agrada a Dios. Entonces vamos a ver un poquito acerca de los religiosos del tiempo de Jesús
y cómo Jesús los increpa, cómo Jesús les habla directamente, y por eso lo odiaron mucho más, porque nadie les hablaba como Jesús les hablaba. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, teníamos, por decir algo, varias personas en el escenario de la religión judaica en aquel entonces. Tenemos a los fariseos, que eran los más famosos. Ellos eran una gran cantidad de personas que eran fariseos, mantenían un hábito, una vestidura que los diferenciaba. Ellos tenían, por ejemplo, sus faldas las levantaban, por ejemplo, cuando pasaban por los mercados, para no contaminar sus faldas con pecado. Ellos trataban de mantenerse santos, puros, leyendo la Biblia, guardando la palabra. Eran gente, digámoslo así, muy respetados. De hecho, la gente los amaba mucho y los respetaba mucho porque veían en ellos gente modelo que agradaba a Dios. Lo que pasa es que Dios luego los desenmascara y dice, no, esta gente realmente son tumbas blanqueadas, así les dijo, tumbas blanqueadas, por dentro podredumbre y por fuera blanquiticos. Pero Jesús los confronta, ¿verdad? Eran la mayoría, dice que esta gente posiblemente se hicieron después de los persas, por ahí más o menos, y terminaron más o menos en el año 200 después de Cristo, y era la mayoría. Luego estaban los saduceos. Los saduceos era un grupo religioso también que era minoría, pero eran los más pudientes. Era la gente que tenía más plata. Y esta gente tenían serios problemas con los fariseos en cuestiones doctrinales. No creían en la resurrección, no creían en que Dios tenía todo bajo control, el libre albedrío. Los ángeles, no creían en los ángeles, no creían en esas cosas. Pero eran muy pudientes y tenían mucha influencia. Recuerde que existía dentro de los religiosos una cámara de personas que eran el Sanedrín. Allí habían saduceos, habían fariseos, habían diferentes escribas, habían herodianos, habían diferentes personajes por ahí, pero los saduceos eran la minoría. No sé si se acuerda que el sumo sacerdote en aquel entonces era Caifás, y Caifás era saduceo. Entonces era influyente. Ellos eran la minoría, pero eran muy influyentes por la situación económica. Estaban los escribas, se llamaban los doctores de la ley también a ellos. Estos escribas eran los copistas, los que hacían las copias de los rollos de la palabra de Dios, que ellos eran muy conocedores de la Biblia, gente muy inteligente, muy ilustrada, que la gente lo admiraba porque era como decir un catedrático, una persona, o sea, no era cualquier persona, era una persona muy inteligente, y se le llamaban precisamente, los reyes los llamaban precisamente para hacer leyes y crear cosas escritas. Eran gente muy, muy intelectual. Y también estaban los esenios. Los esenios casi no se habla mucho, de hecho se habla muy poco, y los que más hablan son los historiadores. Por ejemplo, Pablo Josefo habla de los esenios, y esta gente vivían en unas cuevas. Ellos no se relacionaban con el pueblo, y entonces ellos vivían en unas cuevas, y ahí fue precisamente donde se encontraron los famosos rollos de Qumran. Los esenios los guardaban, ellos guardaban la ley, guardaban los profetas y guardaban todas estas cosas. Entonces los esenios eran conocidos, eran bien conocidos en los tiempos de Jesús, pero estos no se relacionaban con la gente y vivían en las cuevas. Para poder ser esenio tenían que pasar grandes estudios, grandes periodos de prueba para poder llegar a ser esenio. Y luego estaba los celotes. Los celotes, con estos hombres, eran un partido religioso, pero tipo terrorista. Estos estaban en contra de los romanos y querían destruir a los romanos y querían ir a la revolución romana. Religiosos, pero muy peligrosos. Siempre andaban con su puñal, si podían mataban a un publicano, si podían mataban a un romano, porque para ellos eran enemigos de los judíos y no les importaba. Ellos decían que lo hacían por Dios, y esta gente eran realmente como unos terroristas, ¿verdad? Y los herodianos, que eran los que estaban también por ahí, era un partido político judío adicto a Herodes. Es decir, estos herodianos, que viene de Herodes, eran los que estaban totalmente al lado de Herodes, decían que se había que guardar tributos y todo el asunto, y entonces eso era más o menos el escenario que existía en el tiempo de Jesús. Bien, Jesús
viene en el capítulo 23 del libro de Mateo y les toca algunos puntos que estos religiosos hacían que su religión realmente no agradara a Dios. Los judíos religiosos, en los tiempos de Jesús, lo llegaron a odiar precisamente por eso, porque Jesús les toca el punto donde más a ellos les dolía y por supuesto los desenmascaraba. Y por ejemplo los fariseos los llamaba hipócritas. Recuerden que la palabra hipócrita significa actor, o sea, era todo un actor en donde ellos actuaban pero que realmente su corazón no era sincero. Veamos algunos puntos de estos religiosos que hacían que Jesús los desenmascara y veamos a ver. Bueno, el primer punto en el capítulo 23 de Mateo, del 1 a 3, voy a leer, dice, bueno, ponen cargas que ni ellos mismos podían llevar. Dice así: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Imagínense qué bofetada les daba Jesús a esta gente que eran la casta religiosa más alta. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos no guardan ni hacen lo que ellos dicen. Qué maneras, ¿verdad? Claro, aquí viene la primera bofetada que dice uno, wow, qué duro le dio, pero eso nos pasa para nosotros también. Eso es para que usted y yo también tengamos en cuenta que tenemos que revisar cómo estamos con Dios, porque muchas veces nosotros hablamos algo y lo que menos es lo que hacemos. Aquí tenemos que revisarnos a nosotros porque podríamos estar en la misma condición que los fariseos y los escribas, que decimos muchas cosas y no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Que podemos engañar al hombre, pero ¿quién engaña a Dios? Tenemos que aprender a vivir una vida que realmente agrada a Dios, con gente o sin gente. Vivir una vida que realmente le sea de bendición a la gente. Que realmente vivamos con el discurso y hagamos el discurso. Esto es algo, por ejemplo, que yo aprendí en esta congregación precisamente. Yo me acuerdo que aquí, cuando yo llegué a esta iglesia, yo llegué y yo tenía un muy bonito discurso. Yo tengo 34 años de ser pastor y de esos 34 años de ser pastor había aprendido muy bonitos discursos, pero hacía muy poco. De hecho, para serles sincero, no hacía nada. Me acuerdo en una reunión de líderes que me llamó el pastor Alberto y me dice, dele una conferencia a liderazgo. Y llegué a darle la conferencia de liderazgo y me acuerdo que cuando estaba en la reunión ya traía todas las hojitas ahí y estaba listo para predicar. Y me acuerdo que en esta iglesia, esta es una iglesia muy atípica, entonces yo pues la estaba conociendo y entonces antes de comenzar a predicarles de lo que yo había aprendido, de lo que había aprendido a través de mis años, había aprendido a través de mis cursos y todo el asunto, comencé a buscar a los diferentes líderes que había leído. ¿Y usted qué hace? Entonces me dice una, miren, nosotros somos Calle Génesis, visitamos los búnker, les llevamos comida todos los lunes, llueva, truene, relampaguee, siempre vamos con comidita, ellos nos esperan, nos metemos a esos lugares, les llevamos una ropa y les predicamos el evangelio. Cuando yo escuché a esa mujer diciendo eso, dijo, wow, todos los lunes y meterse a los búnker. Yo en mi vida me había metido a un búnker, nunca, había estado siempre en la iglesia, que es bueno, pero me entiende, ellos no iban al búnker a drogarse, iban a buscar a los perdidos. Y yo comencé a tener una vergüenza rarísima, sinceramente. ¿Y usted qué hace? Le dije a la otra. Nosotros somos del grupo de cárceles, visitamos los miércoles, visitamos los sábados, visitamos los domingos, vamos, les llevamos la palabra, les llevamos comida, les llevamos ropa, les damos discipulado. Todos los miércoles, los sábados y los domingos visitamos las cárceles. Comenzó a darme otra vergüenza y digo, wow. ¿Y ustedes qué hacen? Bueno, nosotros trabajamos con gente discapacitada, gente que tiene una capacidad especial, ahora le llamamos así, una capacidad especial, y nosotros tenemos un grupo de 16 muchachos que vienen, nos reunimos, les damos terapias, y comencé a darme cuenta, y yo sinceramente escondí mis hojas y dije, yo no puedo predicarle a esta gente, porque tengo un muy bonito discurso, pero la verdad es que tengo muy poco que decirles, porque ellos están más en la acción que en la parte
de la teoría. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, esta gente, lo primero que les toca a Jesús es que ellos dicen, pero no hacen. Bueno, sigamos leyendo. En Mateo 23:4 dice, aplastan a la gente bajo el peso de la exigencia religiosa, insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Es decir, lejos de ayudarles, más bien les ponen más cargas, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Y Jesús les vuelve a dar otra bofetada y ustedes les dicen, lejos de quitar la carga, más bien les ponen más carga. Y estos religiosos hacían esto con mucha vehemencia. Por ejemplo, estaba leyendo yo, por ejemplo, los saduceos eran famosos por ser crueles con el pueblo, eran famosos, como eran ricos, tenían posibilidades, entonces eran muy crueles con el pueblo. Mateo 23:5 sigue diciendo, todo lo hacen para que la gente los vea, usan filacterias más anchas y flecos más largos que ningún otro. La palabra filacteria, no sé si usted sabe, es una cajita que ellos se amarraban en la cabeza para aprenderse un versículo bíblico. Ponían el versículo bíblico en un papelito, tal vez, lo metían en la cajita, se lo amarraban y entonces eso era que todo el día pasaban memorizándose el versículo bíblico para que todo el mundo los viera. Se amarraban en la mano, en la cabeza, en los pies, donde sea, donde pudieran verse para que vieran qué hombre para aprenderse versículos bíblicos. O sea, Jesús los vuelve a bofetear y le dice, lo que ustedes hacen, lo hacen no para Dios, lo hacen para que la gente los vean, para que los demás sepan que ustedes son esto y lo otro. Y esto es algo interesante. Por eso Jesús más adelante en el libro de Mateo también nos dice que lo que tu mano derecha hace, no lo sepa tu izquierda. Es decir, cuando nosotros hacemos algo, tenemos que aprender a hacerlo para Dios, no para que la gente nos vean. Hay mucha gente que les gusta salir en la foto. Vamos a hablar del político, el político que tal vez no hizo nada para que se estableciera o se hiciera ese puente, pero el día que están haciendo la inauguración del puente, figura como si fuera el que empezó y terminó el proyecto, pero ese hombre no hizo nada, pero entre los medios aparece como si fuera el que hizo todo. Pues precisamente así eran los religiosos de aquel entonces, buscaban la manera de figurar y eso no le agrada a Dios. Eso es algo muy interesante. Lo que se hace se debe hacer para la gloria de Dios y no para los hombres. Eso está en Mateo 23:5. Mateo 23:6 y 7 sigue diciendo, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes, sentarse en los lugares preferentes, en las sinagogas, ser saludados por el público y que la gente los llame maestros. O sea, les gusta el reconocimiento, les gusta el aplauso, les gusta estar en los primeros lugares. Esto es lo que hacían los religiosos de aquel entonces, ser populares. Jesús nunca buscó su popularidad. Más bien, si usted lee, Jesús le decía a la gente que le hacía el milagro, por favor, no le cuente a nadie lo que yo le hice, quédese calladito. ¿Recuerdan de aquel hombre que tenía lepra? El leproso. Jesús dice así, literalmente, rigurosamente, no le cuente nada a nadie, porque no quería que nadie supiera. Por supuesto, el leproso salió y no podía parar de contar lo que Dios había hecho en su vida, el gran milagro. Pero esta gente no, esta gente buscaba su popularidad. De eso el enojo con Jesús. Muchos de ellos estaban enojados con Jesús porque Jesús lo seguían, dicen multitudes de personas lo seguían. Y ellos andaban buscando eso y como no lo tenían, entonces se volvían críticos. Críticos contra Jesús porque ellos no podían alcanzar lo que Jesús hacía con tanta facilidad. Pero Jesús no andaba buscando, de hecho no buscaba la popularidad. Jesús andaba buscando corazones sinceros, dispuestos para que le agradaran a Dios. Un poquito más, ya vamos a terminar, pero es importante. Mateo 23:13 dice, ay de vosotros maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cerráis a la gente la entrada en el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Entonces, otra bofetada más a los religiosos. Le dicen, ustedes se paran en la puerta, ni entran, ni dejan entrar. ¿Cómo diría mi abuela? Ni pican leña, ni prestan el hacha. Precisamente eso es algo interesante de
vida religiosa, que muchas veces nosotros cargamos con tantas cosas a la gente que más bien los alejamos. A veces nuestras iglesias se llenan de tanta religiosidad que cuando viene alguien en la iglesia que se sale del contorno de la religiosidad nuestra, lo vemos como alguien y nosotros mismos nos encargamos de echarlo. Le cuento, allá en Coronado, me acuerdo de un pastor que se llamaba Gerardo Núñez, que invitó a Luis. Luis era un joven, muy lindo Luis, era todo un artista, le gustaban los mimos, le gustaban los dramas y todo, y le pidió a Luis que se vistiera de indigente y que llegara lo más sucio, hediondo posible a la iglesia y que llegara a pedir ayuda. Y Luis lo hizo. Llegó Luis, un cristiano muy lindo y todo, pero ese día llegó disfrazado a la iglesia allá en Coronado y la gente estaba en el culto cantando al Señor, alabando al Señor, cerrando sus ojos, alabando al Señor y todo el asunto, y llegó Luis y llegó bien hediondo, por cierto, perdone la palabra, pero llegó bien maloliente. Y claro, inmediatamente una iglesia en aquel entonces no muy grande, notaron el olor y dijeron, wow, ¿quién llegó? Y cuando lo vieron estaba en la primera fila y lo primero que hicieron los diáconos fue echarlo. Lo llegaron los diáconos, ni siquiera le preguntaron, lo agarraron y cuando comenzaron a echarlo, Luis comenzó a hacer el drama. ¿Pero por qué me echan? Si yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y entre más gritaban, más lo jalaban y el pastor por supuesto sabía todo y se estaba haciendo el tonto, como decimos nosotros, para ver cómo actuaba la gente. Algunos se tapaban la nariz. Luego de que lo sacaron, se volvió a meter, pero atrás, y la gente que estaba atrás, estando él atrás, se salieron de la banca donde estaba Luis y se pasaron a otro lado. Y Luis decía, pero ¿por qué se van si lo que yo quiero es escuchar la palabra de Dios? Bueno, ¿qué les cuento con todo esto? Ay, cómo nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Tener misericordia por el que más necesita y queremos solamente andar con el gremio santo que queremos andar y nos olvidamos de que la gente necesita mucho de Dios y por eso muchos de nosotros ni entramos ni dejamos de entrar a los demás. Y terminando la historia de Gerardo, con el pastor Gerardo, voy a predicarles acerca de la misericordia y el amor de Dios. Ya Luis volvió a entrar, no lo querían volver a dejar entrar, pero ya Luis se identifica, ya se quita lo que tenía que quitarse y muestra su verdadera. Yo le pedí a Luis que hiciera esto para que nos mostrara qué calidad de cristiano tenemos nosotros y creo que estamos muy mal porque no le mostramos ni siquiera misericordia, no le preguntamos si tenía hambre, no le mostramos si podíamos ayudarlo, sencillamente lo hicimos echado y entonces el tema de hoy es que tenemos que tener misericordia. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que nosotros realmente tengamos misericordia del más necesitado. Mateo 23, Jesús le sigue hablando a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de aquel entonces y dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Tiene que ver con que estos religiosos pues se preocupaban mucho por su diezmar y ofrendar y todo el asunto, que está bien, hay que ayudar a la iglesia donde vamos y todo el asunto, pero se les olvidaba lo más importante, que era la misericordia y el amor para con todos. Aquí es donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces cumplimos algunas cosas de la palabra de Dios, pero nos olvidamos de lo más importante, que es la justicia y el amor. Este hombre, por ejemplo, en la sinagoga, que estaba con su mano tullida, con su mano seca, con su mano discapacitada, él necesitaba una ayuda y los fariseos y los escribas no tenían ni el poder para sanarlo, ni tampoco se alegraron cuando él logró alcanzar ese milagro. Mateo 23, dice, otra bofetada más: ustedes como líderes no saben nada, cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. Jesús les estaba hablando fuertemente, y es que eso Jesús quiere que nosotros, usted y yo, entendamos. No es para los religiosos de aquel entonces, ya eso se lo dijo a ellos, es para nosotros. Nos quitamos el mosquito y nos tragamos el camello. ¿Qué le parece
esa comparación que Jesús hace. Muchas veces quitamos lo por encimita y nos olvidamos qué es lo más importante. Para ilustrarles un poquito esto, me acuerdo que nos tocó ir a Guanacaste en una ocasión a predicar la palabra en un lugar allá, no me acuerdo el nombre, había un galerón grande, hicimos una gran campaña, mucha gente sabía que íbamos a hacer una actividad y me acuerdo que la gente era de campo, gente agricultora, gente que tenía caballos, perros, gallinas, chanchos, de todo, ¿verdad? Y lo más interesante es que los chanchos andaban por todo lado, los caballos también, en fin. Me acuerdo que hicimos una barriada, fuimos casa por casa, lugar por lugar, hacienda por hacienda y fuimos a predicar a la gente que íbamos a una campaña. Pero cuando venía la campaña, el día de la campaña, mucha gente llegó. Llegó mucha gente a escuchar la música, a escuchar la alabanza, a escuchar la palabra de Dios y todo el asunto. Pero entre ellos llegaron como unas 5 o 6 personas. Venía la abuela, la chiquita, el papá, la mamá, la hermanilla y venía el perro. Venía el perro a la campaña, era un galerón. Y me acuerdo que el que estaba en la puerta dijo, entran ustedes, pero el perro no entra. Era un lugar donde se prestaba para que un perro estuviera por ahí acostado, echado, no sé qué, no era un lugar. Hermano, ¿qué pasó? Toda la familia se devolvió por el perro. ¿Qué pasó ahí? Se quitó el mosquito, pero se tragaron el camello. O sea, para él era más importante no tener un perro, aunque las almas se perdieran. No, amigo. Tenemos que entender que para Dios lo más importante son las almas que quieren de Dios. Que ellos vinieran en familia, era todo un éxito. Que llegaron con el perro, déjenlo, ¿qué importa? Pero muchas veces nuestra religiosidad hace que no veamos esa misericordia. Voy a tocar 3 versículos más y quiero que ustedes por favor mediten en estas cosas, esa religiosidad que no agrada a Dios. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Le dijo Jesús, Mateo 23, 27. Aparenta ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada, yo les toqué ese versículo, ¿verdad? De blanco, que por fuera se ven limpia, que por dentro están llenos de huesos y de suciedad. Es decir, guardan muchos rencores, muchos odios, hay intereses creados, posiciones políticas, no les importa quitar a nadie, lo que importa es que yo esté ahí. Y eso es lo que Dios dice, ustedes son como muy blanquitos por fuera, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Dice Mateo 23, 27, ustedes son unos mentirosos y unos malvados, son tan malos como el veneno de una serpiente, por eso no se escaparán de la ira del infierno. Vea que Jesús hasta los dijo que para el infierno iban por ser de esa manera. Y los compara como venenosos, como una serpiente, mentirosos. Y bueno, aquí Jesús los desenmascaró completamente. Por eso ellos usaron a los romanos para matar a Jesús, pero en realidad eran ellos los que tenían el odio contra Jesús. Y aquí el último que está en Juan 8:44, Jesús los increpa de nuevo y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo hablan, porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice que vosotros sois homicidas. Claro, Jesús ya conocía en su corazón, como lo leímos en el libro de Marcos, capítulo 3, que querían destruirlo, lo querían matar. Y en su corazón había un deseo de matarlo. ¿Cómo lo matamos? Sin que nadie sepa que somos nosotros, pero hay que matarlo, hay que matarlo. Y entonces Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, sois del diablo y que van para el infierno. Bueno, termino. A ver, leímos en Marcos capítulo 3 cómo Jesús, a través de una situación, muestra la verdad escondida de la religión. La palabra religión no es mala. Un religioso, en el buen sentido de la palabra, es una persona que realmente es devota, agrada a Dios, busca ser fiel a Dios. Estamos de acuerdo en eso. Pero estos religiosos en los tiempos de Jesús precisamente dieron una connotación mala por sus malas actitudes
y Jesús se las desenmascaró. Ahora la pregunta es, ¿qué tan religioso soy yo, en el mal sentido de la palabra? Que muchos de nosotros, me incluyo, estamos llenos de veneno, llenos de mentira, llenos de engaño, falsa piedad, falsa misericordia. No alumbramos en medio de las tinieblas. El temor nos paraliza y no nos permite ayudar al que más necesita. No miramos con misericordia al que está pasando una situación difícil. Aquí tenemos un mensaje, por cierto, muy bonito que se llama la indiferencia. Cómo nos hacemos indiferentes a la necesidad de nuestro prójimo. Jesús quiere que nosotros realmente entendamos el espíritu de la ley, y el espíritu de la ley es hacer justicia, misericordia y tener empatía con esta gente que más necesita. Cuando usted comienza a tener un acercamiento con Dios genuino y real, cuando usted comienza a tener una vida genuina y real con Dios, usted comienza a sentir el dolor de su compañero, de su amigo. Comienza a sentir la necesidad de perdonar a pesar de que no lo merezca, porque ¿quién merece ser perdonado? Ni yo mismo merezco ser perdonado, pero Dios nos perdona y Él nos ama, y a pesar de todos nuestros pecados Él nos da una oportunidad. Bueno, precisamente eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Pidámosle a Dios de todo corazón que realmente nuestra actitud cambie, que este tiempo donde ya no hay iglesias abiertas, donde ya no existen consejerías personales, donde ya no existen ese contacto uno a uno, podamos meditar y decir, suave, tengo que hacer un alto con mi cristianismo, porque mi cristianismo realmente está muy ralito, y realmente debe ser un cristianismo más lleno de misericordia, más lleno de amor, más lleno de piedad, con aquellas personas que lo necesitan. Jesús nunca buscó el aplauso, nunca buscó los primeros lugares. En algún momento de la vida tal vez alguien te aplauda por lo que estás haciendo, pero eso no es lo que andamos buscando. Lo que andamos buscando es siempre ser obedientes a Dios, agradables a Dios, que es lo más importante. Y cuando nosotros comenzamos a ser agradables a Dios, entonces vamos a ver el poder y la misericordia de Dios. Hermanos, espero que esta palabra les haya bendecido. Quiero orar por usted. Si alguno en este momento está pasando por una situación difícil, déjeme orarle. Sé que muchos están sin trabajo, muchos están en una situación difícil, hogares destruidos. Permítame orarle. Y si usted está apartado de Dios, acerquémonos a Dios, que también Dios de alguna manera nos está llamando a volvernos a Él. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Vamos a orar, cierre sus ojos, ahí donde está, y conmigo, haga esta oración. Sí, hágala, dígale, Señor Jesús, te doy gracias porque tú me hablas de muchas formas, de muchas maneras, y te entiendo, Señor. Y yo la verdad es que he estado en la iglesia tantos años, pero la verdad es que se me ha perdido la misericordia, se me ha perdido el amor, me he hecho duro, Dios mío, me he hecho criticón, ando siempre viéndole el defecto a mi hermano, a mi hermana, y se me ha olvidado, Dios mío, que usted me ha perdonado y me ha limpiado, y yo no tengo ese sentimiento de perdón y de amor para los demás. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre y ayúdame, Señor, que este mensaje me haga meditar, que este mensaje me haga recapacitar y que este mensaje me haga ser una persona diferente. Si estoy apartado de ti, haciendo cosas malas, estás yo, Padre Santo, viviendo una vida doble, te pido perdón y ayúdame a vivir una vida que te agrade, una vida que te adore, una vida que realmente te sirva genuinamente, con un espíritu real, el espíritu real de la ley, como nos enseñaste a través de esta palabra. Gracias, Dios mío, porque hoy entendí, Señor, que usted siempre sigue trabajando conmigo y me está dando la oportunidad de salir de ese esquema que he vivido durante tantos años y cambiar y ser diferente. Gracias te doy porque hoy aprendí algo diferente y hoy entendí algo diferente. Permite que esto no se me vuelva solamente como un mensaje bonito, sino que pueda entender que tengo que realmente ponerlo en práctica y hacerlo un modo de vida en mi vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les habló su amigo y hermano pastor Edgar Solórzano. Dios mediante será hasta la próxima. Bendiciones.
Thank you.